Ambientada en la era dorada de las carreras ilegales en las amplias carreteras de Japón, One Gun Midnight es una serie de manga y anime que plasma a su manera las carreras que se hacían por allá en los 80 y 90 por las autopistas de alta velocidad como la One Gun, vías que daban lugar a las carreras callejeras por los legendarios miembros del Midnight Club en la vida real. Cuando se trata de representar con precisión las múltiples facetas de la cultura japonesa, no hay muchas formas de medios con el nivel de atención al detalle como la animación japonesa. Esta se sumerge en las muchas subculturas que los humanos han desarrollado a lo largo de las décadas. La capacidad de que un fan se vea a sí mismo como el protagonista principal de una obra, en este caso en mundos ambientados y relacionados con autos. Y un clásico de culto para los amantes de los autos japoneses, One Gun Midnight no es diferente. Y aunque no sea ampliamente reconocido como Initial D, ha sido catalogado como una de las obras de la cultura automovilística japonesa más fieles al detalle. Además, donde Initial D se enfoca en las batallas épicas en las montañas, One Gun Midnight analiza más profundamente la personalidad, las emociones y las deficiencias que rodean a cada personaje y cada detalle mecánico que rodea a dicho auto. Por esto, otra área en la que One Gun Midnight brilla es por las explicaciones detalladas que se dan cuando se habla de motores y de cualquier otro tipo de ajuste mecánico, lo que permite al espectador obtener información bastante útil. Aquí te hablan de lo más mínimo hasta lo más avanzado, hasta el nivel de que, por ejemplo, un mecánico le dice a cierto personaje que por llevar un tipo de llanta está desperdiciando una cierta cantidad de caballos de fuerza. Y pues, a diferencia de Initial D, One Gun Midnight solo presenta una temporada animada de 26 capítulos, a diferencia de Initial D con sus múltiples series, ovas y películas. Y es más que claro que no presenta con un arsenal de autos en esta serie, pero One Gun Midnight plasma algunos de los autos más bellos, poderosos y brutales que jamás hayan pisado el asfalto de las calles de Japón. Y así que en este video te presentaré los autos más brutales de One Gun Midnight. Pero antes de iniciar con este top, te quiero recordar que te suscribas si aún no lo estás, dale like y compártelo, que eso ayuda demasiado. También tienes disponible el apartado activado del super gracias, que esto sería a beneficio para el canal y futuros proyectos que están en pausa, como el RX7, que pues por razones obvias no podemos avanzarlo como quisiéramos. Y si no, no te preocupes, que suscribiéndote al canal con un like y comentando, eso también vale como no tienes idea. Y ahora sí, vamos con el top. Número 5. Nissan Skyline GT-R R32. Reina Akikawa es conocida por su R32 GT-R, cuyo auto es capaz de tener una inmensa potencia y una facilidad de manejo gracias a la tracción en las 4 ruedas. El R32 de Reina pasa por varias modificaciones y cambios estéticos, debido a un choque que obtuvo contra una barrera en la autopista. Este R32 pasa por varios ajustes y cambios en su motor, suspensión y otros detalles con el maestro de los GT-R, Kazuhiko Yamamoto, el cual llevó el RB26 de ETT del R32 de Reina cerca de los 600 caballos de fuerza. Pero esto no bastaría para Reina, ya que incluso con cierto poder aumentado en su GT-R, comprende que es mejor seguir las batallas entre el Blackbeard y el Devil Z en vez de competir contra ellos por la superioridad. Esto porque, como la mayoría de los personajes principales, Reina lucha contra la angustia mental, que en su caso es el resultado de aislarse de la fama, haciéndola sentir más viva cuando vuela por la autopista One Gun a toda velocidad detrás del Devil Z y el Blackbeard. A pesar de todos los cambios, el R32 de Reina logra su forma final después de un choque, como te dije, en el que fue pintado de color blanco. Esto porque en Japón es un símbolo para atraer la buena suerte.
Número 4. Nissan Fairlady Z Devil Z. El protagonista principal de One Gun Midnight, Akio Sakura, es un estudiante de secundaria que sueña con vencer al Blackbeard. Akio Sakura se cruza con un Nissan Fairlady Z destrozado, o Datsun 240Z como lo conocemos acá, y no puede evitar sacárselo de su cabeza hasta que se hace con él, y ahí es donde se da la conexión de auto y piloto. Este Z es capaz de generar más de 600 caballos de fuerza a través de su motor L28 altamente modificado, que había sido potenciado y ajustado a un 3.1 litros con una configuración de doble turbo. Más tarde se descubrió que este Z pertenecería a una gran lista de propietarios con historias muy similares, la cual decía que el automóvil se negaba a escuchar al conductor, lo que ocasionaba que este auto estuviera involucrado en múltiples choques, y su historial de choques le dio al auto un aura mítica y tenebrosa, como si tuviera mente y alma propia, dándole su mítico nombre, Devil Z. Aunque pues viéndolo ya de cierta manera, probablemente estos choques se debían a la gran potencia extrema que tenía el auto, junto con el chasis liviano del Z, pero a través de la determinación de Akio, con sus múltiples choques y reconstrucciones del auto, este puede dominar al Z como ningún otro, y a la vez a la autopista One Gun y darle batalla al Blackbeard. Número 3. Mitsubishi Lancer Evo 5 y Evo 6 GRS. Eiji y Maki Kamiya son dos medios hermanos o hermanastros de la región de Kansai o región de Kinki, Japón. Eiji es un corredor serio y tiene un gran talento, tanto como piloto, mecánico y tuner. Maki, su hermano menor, es igual de bueno, con mucho potencial, pero todavía le falta mucho por aprender y se suele frustrar por no vencer a su hermano. A su vez, Eiji corre con la motivación de vencer a los mejores, pero en especial en ser más rápido que el Blackbeard, llevando su talento como piloto al límite. Eiji y su hermano menor Maki forman el dúo invencible de carreras callejeras, y cada uno cuenta con un Lancer Evolution GSR modificado en Works Art, taller de Eiji en Osaka, Japón. Eiji tiene un Lancer Evolution 5 GSR azul de 400 caballos y su aprendiz y hermano menor Maki tiene un Evo 6 GSR de color blanco plateado. Número 2. Toyota Supra MK4 RZ The Monster. Keishiro Aizawa es un personaje que trabaja fuertemente para financiar su obsesión por la velocidad y maximizar la potencia de la que es capaz de obtener su Toyota Supra RZ. Keishiro conduce un Toyota Supra MK4 RZ que al principio su motor 2JZ GTE altamente modificable otorga unos 600 caballos, pero luego de múltiples sesiones de ajustes y modificaciones con el mecánico de Reina que te mencioné atrás, Kazuhiko Yamamoto, el Supra alcanza un máximo de 800 caballos de fuerza. Esto con el objetivo de darle caza al Blackbeard en la One Gun. Pero con el tema de la estabilidad en el auto y el chasis, el brutal incremento de potencia en el auto da como resultado un sobreviraje brusco e incapaz de ser controlado, pues la ausencia de una jaula antivuelco y un refuerzo general del chasis termina provocando la deformación de la carrocería debido a la gran cantidad extrema de fuerzas G con el incremento de poder. Debido a esto y darse cuenta de que el poder no lo es todo, después de mucha resistencia en una carrera contra el Blackbeard y el Devil Z, Keishiro y su Supra se retiran, donde vuelven a tunearlo, pero reduciendo su poder a 400 caballos, donde también recibe un leve cambio estético y una pintura plateada como el Celica de su difunto padre.
Número 1. Porsche 911 Turbo 964 o Blackbeard. Antes de que Akio y el Devil Z reclamaran el Wangan para ellos, Tetsuya Shima y su Porsche 911 eran conocidos como los reyes o los emperadores del Wangan. El Blackbeard es visto como el archirrival del Devil Z y pasa por múltiples sesiones de ajustes y tuning con el famoso, el reconocido mecánico del infierno, Jun Kitami, quien también es responsable de construir y modificar el Devil Z. El Blackbeard, como te dije, pasa por muchos cambios y modificaciones, logrando finalmente 700 caballos de fuerza a través de un motor turboalimentado de 3.6 litros. Tetsuya, al igual que la personalidad del Porsche 911 que conduce, suele como plasmar a alguien que no tiene emociones, pero esto es todo lo contrario, porque es bastante notable su emoción y ver cómo disfruta de la velocidad y el competir con los más rápidos, demostrando su habilidad en el Wangan. Además, para mí tiene este lugar reservado porque el dueño del Blackbeard gasta la mayor parte de su salario en carreras callejeras y en mejorar el auto, algo que es totalmente idéntico en la vida real con el auto y la persona de quien se inspira este automóvil, el mismísimo Eiichi Yoshida y su Porsche 911 Yoshida Special 930 Turbo, auto y conductor líder del Midnight Club. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Definitivamente Wangan Midnight es un anime sobre autos que debes verlo sí o sí. Es algo de culto para nosotros los amantes de los autos, porque a diferencia de Initial D, aquí se centran en los detalles, en la mecánica y en esos talleres que modifican autos, incluso en la motivación de cada piloto y su automóvil. Este es un anime que te llevan a conocer puntos que, si no entiendes nada de mecánica, aquí hacen que lo entiendas de una manera más ilustrativa. Y si eres un entendido de la materia, también suele ser algo muy satisfactorio al ver estas escenas. Si quieres un resumen de Wangan Midnight, aquí en la descripción te dejo un video que ya hice resumiendo este bello anime. Por mi parte fue todo por hoy. Recuerda suscribirte si aún no lo estás, apóyalo con un buen like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.